Bienvenidos a su programa Geoeconomía, Su Mundo. Como ya una costumbre, no olviden continuar siguiéndonos en los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, por el canal 46 de Wind Telecom, así como por el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos en más de 647, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Y estamos en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Además, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, igualmente, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Hoy, como es de esperarse y estamos seguros que así ustedes ya lo intuían, traemos como tema principal nuestra situación compartida con Haití sobre la crisis, sobre las relaciones dominico-haitianas, caso de la construcción de un canal dominicano de origen haitiano, situación y perspectiva. La crisis relaciones dominico-haitianas, caso del canal, vuelvo y repito, es una situación sumamente delicada por el manejo que se le está dando en estos momentos y de que hay muchas opiniones y consideraciones que deben de tomarse y tenerse. Es una situación de vida, tanto del pueblo dominicano y del pueblo de Haití. Hoy la conducción de nuestro programa, para poder aquí con la representación de nuestros invitados, como el doctor José Dunker, pastor, psiquiatra y decano de salud de la Universidad Nacional Evangélica. Bienvenido, doctor José Dunker. Asimismo, contamos con la participación y visita del pastor, abogado y orientador de la juventud en Monteplata, Saturnino Pérez. La conducción principal de nuestro coordinador estará en manos de Benito, que ya el doctor es muy conocido por todos ustedes. Benito, tienes en tus manos la conducción de este programa tan importante y esperado. Sí, buenos días, Luis Guzmán. Buenos días, José Dunker. Buenos días, Saturnino Pérez. Buenos días, amigos televidentes. Para nosotros siempre es un placer dirigirnos a ustedes hoy con el tema de las relaciones dominica-haitiana. Primeramente, nosotros queremos hacer la pequeña introducción y explicación que hacemos. Las relaciones históricas entre la República Dominicana y Haití tienen tres aspectos básicos a considerar. Uno es la migración de los ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana. Otra es las relaciones diplomáticas entre los estados, las relaciones comerciales, las relaciones culturales y la situación de los dominicanos de origen haitiano. Como estamos en la coyuntura de la problemática de la frontera y el conflicto que esto ha generado por el río Masacre, nosotros queremos plantear lo siguiente. El río Masacre es uno de los ríos que establece la línea divisoria entre República Dominicana y Haití, que nace en Pico de Gallo, por Loma de Cabrera, y se extiende unos 55 kilómetros. 48 kilómetros están en la República Dominicana y 7 kilómetros están en la República de Haití. Están en la línea divisoria, y 500 metros, por capricho de la naturaleza,
entran al terreno de Haití. En ese 500 metros es que el gobierno de Haití, aunque ellos dicen que no son ellos, sino que son el sector privado, están construyendo el canal, un canal que se extiende por alrededor de 3 kilómetros y prácticamente ya está empalmando con el río Masacre. Vámonos a los orígenes de cómo surge el trazado de la frontera moderna entre la República Dominicana y Haití. Como ustedes saben, se firmó el Tratado de Aranjuez primero, pero los haitianos siempre tenían un planteamiento de que el río era el que establecía la división entre los dos estados. Los dominicanos planteaban que no, que nada más no era el río que había que tomar en cuenta, porque eso era de conocer el Tratado de Aranjuez. En el 1901, precisamente el general Horacio Vázquez se encargó de dirimir un conflicto entre un dominico español y el vicecónsul haitiano por unas tierras alrededor del río Masacre. Ahí comienza primeramente el conflicto en la Edad Moderna y que se conoce entonces la solución del mismo como el Tratado o Convención de Pitobert en el año 1901. Comenzaron a plantearse las divisiones fronterizas y para eso hicieron como 97 planos, con los cuales siempre había controversia entre las comisiones dominicanas y haitianas, por lo que hubo que posponer la situación o la solución definitiva 23 años después. Pero fue en el año 1929 donde se hizo el Tratado de Amistad Perpetua entre la República Dominicana y Haití, precisamente en el gobierno del general Horacio Vázquez. Pero aún con ese tratado de 1929 seguían la controversia. Incluso el presidente de Haití en 1933 visitó la República Dominicana en Dajabón y trató de resolver la controversia, pero no se pudo. Asimismo, en el 1934, el general Trujillo, que era el presidente de la República, visitó a Haití en Puerto Príncipe. Siguieron tratando las soluciones de controversia entre la República Dominicana y Haití. Pero fue entre 1936, 1942, cuando se firmó los límites fronterizos entre los dos países. La República Dominicana, según se recoge en la historia, tuvo que ceder 600,000 tareas de tierra. Se acordó entonces entre la República Dominicana y Haití, además, que se debía dejar un perímetro de 30 metros de lado y lado, donde nadie podía construir nada. Sin embargo, este tipo de cosas no se ha respetado porque de ambas partes ha habido incursiones en estos 30 metros. Ahora bien, modernamente, en el
2018, el gobierno de Haití comunica a la República Dominicana que está construyendo un canal. La República Dominicana le hace unos señalamientos técnicos, pues el tratado de 1929 plantea que se debe de tener en consideración que el río no puede ser mudado, es decir, el cauce del río no puede ser mudado. ¿Qué se entiende por esto? Que no puede ser desviado de su curso normal, lo que no significa que no se pueda hacer una extracción del agua, que es totalmente diferente. En abril de 1921, el CEFRON incursiona en Haití y se produce un conflicto porque fueron a intimidar a los trabajadores haitianos. Entonces, ante esa situación, los gobiernos dominicanos y el haitiano llegan a un acuerdo en principio de resolver esta controversia y buscar una solución definitiva. En principio, el gobierno dominicano aceptó que las aguas del canal no constituían un peligro para el curso del río y hasta cierto punto se le permitió. La controversia viene porque precisamente en los 500 metros que el río, después de hacer el límite fronterizo de 7 kilómetros, incursiona en Haití, ahí precisamente en esa zona alta es que se está construyendo el canal. Entonces, el gobierno dominicano plantea que es necesario evitar esa construcción porque perjudica a los campesinos dominicanos y desvía el agua del río, violando el convenio o tratado de 1929. Entonces, a raíz de que en principio el gobierno de la República de Haití negaba que estaba construyendo el canal, alegando que eran sectores privados, después el gobierno haitiano asume la construcción o el apoyo a la construcción del canal y que ellos tienen derecho de acuerdo al tratado de 1929. La República Dominicana le da un ultimátum para que cesen los trabajos. Incluso hay una reunión de una comisión bilateral que se hace, pero no se llega a ningún acuerdo. Y el gobierno cierra completamente la frontera marítima, terrestre y aérea. Y esto en gran medida perjudica a ambas naciones, por lo que es necesario buscar un avenimiento diplomático. Ahí están los tratados, nada más hay que verlo. Ahí están las convenciones y analizarlo con la mejor buena voluntad para resolver esta situación. Le cedo la palabra. Sí, mira, quiero felicitarte por ese resumen. Te propongo que escribas eso en la prensa porque estás dando información que todos deberíamos tener. Ahora, yo me permito añadir una vertiente diferente, porque pienso que el problema no es técnico, ni siquiera legal, sino de comunicación y relaciones diplomáticas o humanas. Es decir, si hay una diferencia entre dos países con un problema fronterizo, la salida es un arbitraje internacional. O sea, la mayoría de los países que tienen frontera han tenido problemas con sus vecinos
y entonces la salida es buscar un arbitraje internacional, una instancia neutra que lea la ley y diga cuál es la salida. Entre nosotros no es tan simple, porque hay unas relaciones tensas entre nuestros países. Y yo quisiera dar una explicación del origen de todo esto, para que eso nos sirva para buscar salida hoy. Mire, yo quiero decir que la diferencia entre República Dominicana y Haití tiene que ver con la estabilidad política. Si en República Dominicana ha logrado en los últimos años 15 elecciones presidenciales sucesivas sin interrupción, y eso ha permitido que República Dominicana despegue económicamente. O sea, República Dominicana se ha convertido en un sitio donde se puede venir a invertir, a hacer turismo. Haití, por el contrario, en los últimos años, en las últimas décadas, ha caído en una crisis institucional. No voy a dar todos los detalles, pero mientras nosotros tenemos 15 elecciones presidenciales sucesivas, en Haití no han logrado tener 3 presidentes que se sucedan uno al otro sucesivamente. Por ahí está la situación. Entonces, ese estado fallido que es hoy Haití tiene que ver con la ausencia del imperio de la ley, de la estabilidad electoral, y nada va a funcionar si no es apoyado Haití a las autoridades actuales. Yo pienso que no vale el discurso de decir de que no hay con quién negociar. Hay un presidente, hay unas autoridades con esas. Y la idea de que ese no es nuestro problema, mire, República Dominicana no puede decir que no, es nuestro problema. O sea, son unos vecinos que lo que pasa allá repercute aquí. Entonces, la ayuda que Haití necesita es apoyo para la estabilidad política. Tiene que haber un gran pacto en Haití de las fuerzas políticas y sociales para hacer unas elecciones y un gobierno provisional, lo que sea, y que vamos a respetar los resultados. Y todo el mundo, los organismos internacionales y República Dominicana tienen que ir en auxilio de Haití para apoyar ese orden. Si eso se hace, todo lo demás se puede resolver por los mecanismos normales. Yo pienso que de nuestra parte ha habido un mal manejo de la crisis, independientemente de qué es lo que está pasando a nivel técnico. No es que si yo tengo un problema con mi vecino, yo no puedo comenzar anunciando todos los palos que yo le voy a dar al vecino. O sea, el primer paso, si tengo problemas con mi vecino, es llamarlo aparte. Eso lo dice la Biblia, Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, llámalo y habla con él aparte. O sea, nosotros debimos haber hablado aparte, sin prensa, con las autoridades haitianas y tratar de negociar. Si eso no se resuelve, lo dice la Biblia y lo dicen las leyes internacionales, entonces hay que buscar un arbitraje internacional. Entonces, ahora estaríamos en la etapa del arbitraje internacional, pero yo tengo que decir que nuestras autoridades están actuando bajo mucha presión, porque hay un nacionalismo fanático, Nuestro presidente está sometido a presiones y yo creo que las decisiones que se han tomado ya van a dejar un daño permanente en nuestras relaciones, porque ya esos haitianos a los que les hemos arrinconado ahí a someterse, ellos están presionados no solo por nuestro mayor poderío económico, sino por su propia población. Allá hay gente diciéndole al presidente, ¿y tú te vas a dejar asustar? Entonces, hay también de aquel lado prejuicios y gente. Entonces yo pienso que el tema central en todo esto no son los aspectos técnicos, es de relaciones humanas y de relaciones diplomáticas. Y qué bueno que por lo menos se abrió el espacio de conversación entre las dos naciones.
En el 1997 se hizo un convenio de las aguas por parte de las Naciones Unidas, de los cuales la República Dominicana y Haití son signatarios. Resumidamente, ellos plantean el principio de igualdad, información, la equidad en el tratamiento de las aguas entre las naciones limítrofes. Es decir, la comunicación es básica, la equidad, el respeto al otro. Y yo entiendo que con comunicación, equidad, igualdad es posible trabajar esta situación. Y si no se puede de manera amigable, entonces hacerlo a través del arbitraje. Sí, Saturnino puede tomar la palabra. Sí, bueno, le agradezco a ustedes dos por el tema que han expuesto. Eso incluso alimenta ya algo que yo tenía pensado. Fíjense, este es un tema que desde un punto de vista se ve un tema político, pero como dice el doctor Dunkel, hay un tema humanitario que debemos detenernos a pensar en ello. Por un lado, estamos pensando en los campesinos que están de este lado, pero allí en Haití, estratégicamente, los empresarios, quien sea que tuvo la idea de hacer canal, ya le ha dejado ese problema en la mano al pueblo. Hoy día lo que están protestando de aquel lado es el pueblo, aquellos campesinos que tienen que levantarse por la mañana, ir al conuco a sembrar, que no tienen agua. Y por esa problemática de no tener los conucos y no poder invertir en su agricultura, es que están emigrando para este lado. Entonces, es un tema que no solamente está en manos del gobierno de Haití, sino de esos campesinos que ese canal le dio una esperanza. Ahora, tenemos que ver de qué manera nosotros como líderes religiosos, como personas que pensamos y tenemos ese corazón de Dios, cómo podemos aportar para la paz, para evitar un conflicto, porque eso es lo que están vendiendo la prensa, tanto de Haití como de República Dominicana. Cuando me pongo a pensar en los amigos que yo tengo en Haití, que son personas trabajadoras, personas que incluso luchan por el desarrollo de sus comunidades, desarrollo de un liderazgo, y lo comparo con lo que está vendiendo la prensa, tanto dominicana como República Dominicana, como Haití. Están vendiendo una problemática que realmente no debería existir, que nosotros deberíamos estar hablando desde el punto de vista humanitario. Cómo solucionar esta situación, cómo vamos a abordar y buscar un arbitraje internacional que pueda mediar en este conflicto. Y pienso en cuanto a la sanción, que el doctor Dunkel lo decía ahorita, ¿cómo podemos pensar que vamos a poner una sanción sin antes ir a un diálogo? Porque lo del diálogo fue después. Cerramos frontera, detenemos el visado y luego vamos a negociar. Pero ya se comenzó al revés. Y el cierre de la frontera, es lo que pienso, el cierre de la frontera, la detención que ya no se va a avisar, debió ser luego de un conversatorio fallido. Bueno, se conversó, no hubo un resultado, entonces ahí tomo medidas. Aunque reconozco la soberanía de República Dominicana y respeto eso y la decisión que toma el presidente. Pero hay maneras de nosotros como líderes religiosos pensar sobre esa situación. Pienso que incluso la presencia de muchos militares en la frontera, lo único que hace eso es alimentar el odio y arrinconar más a aquellos campesinos de aquel lado que están protestando porque quieren agua, quieren sembrar. Yo vi algunos videos donde algunos decían y defendían eso. Y si uno lo ve como humano, uno dice, pero realmente necesitan agua en la frontera. Ellos en el lugar
donde están haciendo el canal. Ahora, ¿qué se podría hacer? Pienso que República Dominicana, como un país con una gran capacidad, con muchos profesionales, pudiera negociar y sugerir, bueno, el canal no puede estar aquí por esto, por X razón, pero nosotros tenemos técnicos que trabajan junto con los técnicos de Haití, vamos a buscar una salida. ¿Cómo sería mejor para que ambos países puedan llegar a una solución factible y los campesinos de este lado no se vean afectados, pero tampoco los campesinos de aquel lado? Este es mi punto. Muy sencillo, ¿verdad? Motaquín, adelante. Bueno, muchas gracias, gracias Benito. Gracias a Luis también, porque siempre nos invita a este segmento y me encanta compartir este espacio con el doctor Dunker y con Benito. Son personas que siempre tienen cosas que aportar. Y este es un tema que es un tema obligado en este tiempo. Y yo pienso que no había necesidad de llegar al extremo que hemos llegado. Exacto. Yo nunca pensé que nosotros en esta isla íbamos a ser el país que íbamos a materializar un postulado que se hizo hace años, que los pleitos de los países iba a ser por el uso del agua. Y yo no creo que ni siquiera el tema de la diferencia que hay con Haití en este momento es por el agua. Yo creo que es un problema, como ustedes decían, de diplomático, ¿no? Haití ha venido escalando una situación por muchos años, ¿no? Y no hemos visto en los últimos tiempos ninguna solución al problema interno de Haití. En este momento, es cierto, que no podemos decir que no hay espacio de discusión, porque sí tiene que haberlo. De hecho, en el día de ayer, la Cancillería haitiana llamó al embajador dominicano y lo llamó para manifestarle su preocupación, y más que su preocupación, su desacuerdo con las medidas que había tomado el gobierno dominicano, de manera unilateral, de cerrar las fronteras, de eliminar todo lo que fuera contacto con ellos, por una cuestión de un canal que están haciendo, a decir de ellos, de unos empresarios privados. Y yo entiendo que esa decisión de los empresarios privados de Haití de continuar con ese canal que ya había sido detenido años atrás, por acuerdo, porque ciertamente las aguas que son internacionales, como son en este caso una proporción del río Masacre, que es un río dominicano, pero que en un momento determinado pasa por Haití, puede ser usado por dos países. Quizás la falta que vemos en esto es que se inició o se proyectó continuar el canal sin una conversación. Además, reiniciarlo en un momento de tensión que había entre dominicanos y haitianos a raíz de una muerte de unos dominicanos de la frontera que exacerbó los ánimos. Pero yo entiendo que la proporción de la respuesta que debemos dar nosotros como país debe ser en proporción al conflicto presentado. Exacto. Por ejemplo, ver una contingente militar con tanques de guerra, helicópteros, aviones, ¿eso qué aporta? Imagínate que de ese grupo de personas que están de aquel lado, a alguien se le ocurra, como puede venir un desaprensivo y lanzar un disparo para este lado, y los guardias dominicanos comiencen a disparar de manera de medida para aquel lado. ¿Cómo quedaría la República Dominicana? A veces nosotros pensamos que, bueno, sí, tenemos que bravuconear, nosotros tenemos fuerza, sí es verdad que la tenemos, y tenemos superioridad militar, y tenemos de todo. Eso pensó Vladimir Putin cuando comenzó en Ucrania, en algo que iba a ser bastante sencillo, y fíjate cuánto se ha prolongado ese conflicto, sí, cuánta gente ha muerto, cuántos recursos se han perdido, y el mundo entero ha sido afectado por esto. De modo que yo creo que las cosas de ese tipo, los dirigentes, los líderes nacionales, tienen que verlo con una cabeza muy fría, muy sensata. Yo soy de los abanderados siempre de las soluciones en base a diálogos, a la conversación, a los acuerdos, y sobre todo cuando se trata de situaciones que van a afectar el desarrollo de la vida de los pueblos. Yo creo que los pueblos tienen que sentarse a conversar. Si hay un problema que un grupo de empresarios haitianos
en la que dice el presidente, el ministro de Haití, que no fue el gobierno que lo mandó a hacer. Entonces hay que tratar de llegar a un momento a que las autoridades haitianas convenzan a esos empresarios de que deben de tener eso hasta que haya un acuerdo con República Dominicana. Pero si nosotros comenzamos a sacar las garras y a mostrar fortaleza militar frente a Haití, entonces eso hace que Haití se empodere también y diga, bueno, pues si me van a atacar, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces eso puede desencadenar en una confrontación bélica y eso no sería bueno porque eso no contribuiría a nadie. Además, yo creo que el único que perdería en esto es la República Dominicana. Yo entiendo, como ustedes dicen, que hay que ver esto con mucha sensatez, hay que buscar las vías alternativas de diálogo y me luce que en términos de diálogo estos dos países han perdido la capacidad oficial de hacerlo, por eso es necesario encontrar algún tipo de arbitraje y en ese sentido quizá la primera instancia de acercamiento pueden buscarla internamente, por ejemplo las iglesias, sí. Ya lo hemos hecho antes. Y mira, quiero decir algo aquí. Hace unos años nosotros previmos conflictos en la frontera por uso del agua a raíz de la explotación del recurso minero que hay allí. Y comenzamos a hacer gestión con los congresos de los dos países. De hecho, creo que fue en el 2008, trajimos aquí una delegación de parlamentarios haitianos. Vino en ese momento el que era presidente. Yo fui a Haití, fui al Congreso haitiano, me reuní con el presidente de la Cámara de Diputados y me reuní con la vicepresidenta del Senado y hablamos de traer una delegación acá. Y en esa ocasión vinieron aquí 4 senadores, incluyendo al presidente, al señor Kelly Bastien en ese tiempo, y la señora Edmond Boisil Suplis, que era la vicepresidenta del Senado, y vino también con ellos 2 senadores más, y vinieron 14 diputados, incluyendo su presidente. Y fuimos al Congreso, se reunieron, hablaron con el presidente del Senado acá, hicieron una declaración conjunta. ¿Y qué estamos previendo eso? Bueno, que hay unos yacimientos minerales en la frontera que alguna vez podrían ser explotados, pero si son yacimientos que corresponden a ambos países, no hay manera de hacer una explotación científica si no hay un acuerdo de los dos países, ¿no? Y los congresos tienen que estar en orden. Yo creo que si hubiésemos seguido con ese tipo de iniciativa, hoy hubiese habido un poco más de entendimiento en cuanto al uso del agua. Entonces yo pienso que sí, que ese tipo de iniciativa tenemos que hacerlo y quien lo puede hacer precisamente las entidades que tienen calidades morales para poder convocar y para poder buscar atendimiento son entidades de las iglesias. Ahora hay un asunto sumamente importante y hay que preguntarse, ¿el gobierno dominicano y el gobierno haitiano han perdido la capacidad de entendimiento? Bueno, perdóname, por lo siguiente. Iniciaron 2 conversaciones y se pararon de la mesa. Sí. ¿Entiendes? Entonces, y entiendo que se pararon de la mesa porque no hay un arbitraje en el medio de ambos que lo mantenga ahí. Entonces, sí, digo lo anterior por lo siguiente. Yo estuve escuchando tanto los alegatos de la República Dominicana como los alegatos de Haití desde el punto de vista del derecho internacional y de los tratados que se han firmado. 1918, 1929 y también el Tratado de Agua, que es sumamente importante, donde plantea que si no hay solución amigable entre las naciones, entonces vámonos al arbitraje internacional. Entonces, debemos de tomar esa situación en cuenta. Yo escuché también a las personas que le han prohibido la entrada al país, que han sido haitianos que han tenido una relación con la República Dominicana, incluso hasta de estudio, en la UAS, como Jean-Baptiste y otros. Y también escuché a líderes haitianos diciendo, pero es que nos quieren imponer a la fuerza y nosotros no nos vamos a dejar imponer. Pueden desplegar el ejército, pueden desplegar tanques de guerra y todo, no nos vamos a dejar imponer.
es nuestro derecho. Entonces, si cada quien alega un derecho, eso trae como consecuencia de que no va a haber avenencia, de que no va a haber solución, y puede eso desencadenar en un conflicto armado de imprevisible consecuencia. Sí, mira, yo quiero insistir en Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, dice Jesucristo, ve y llámalo, y tú y él solo. Dunker, por favor, que tenemos una llamada, continuamos. Sí, adelante con la llamada. Adelante, José Luis Kepi. Te escuchamos. Buenos días y bienvenido. Miembros del panel y a la audiencia que nos acompaña cada sábado en este programa Geoeconomía. Iniciamos informando que el número de niños viviendo en la pobreza en Estados Unidos aumentó de 4 millones a 9 millones entre el 2021 y 2022, de acuerdo a un reporte divulgado esta semana por la Oficina del Censo estadounidense. Dicha alza, que expertos señalan, es el resultado directo de decisiones de líderes políticos de desactivar programas que funcionaron efectivamente para reducir la pobreza. Por ejemplo, Sharon Parow, quien es presidenta del Center on Budget and Policy Priorities, el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, que es un centro de análisis independiente en Washington, una especie de think tank, criticó al Congreso estadounidense por no renovar los créditos fiscales para las familias pobres con niños, entre otras medidas implementadas durante la pandemia del COVID, que habían reducido la pobreza de manera significativa. Por otra parte, el Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, que se ha dedicado a estudiar estos datos durante años, confirmó que dichos créditos fiscales aprobados durante la pandemia lograron reducir la pobreza de los menores de edad y ayudaron a una mayoría de hogares de clase media a superar la pandemia e incluso a estabilizar sus finanzas. Pero el Congreso decidió no renovar esos créditos el año pasado. Otros observadores, como de la talla del sociólogo Matthew Desmond, indicó que estas cifras no son accidentales, sino que son el resultado directo de decisiones políticas deliberadas que dieron mayor prioridad a la reducción de impuestos para las clases medias y los ricos en lugar de programas que habían comprobado ser efectivos en ayudar a los más pobres. Hoy día, los principales beneficiarios en su análisis de la asistencia federal son las familias prósperas. Y él cita que en total Estados Unidos gastó 1.1 millones de dólares en reducciones de impuestos en el 2021, pero que lamentablemente el gobierno federal está optando por gastar fondos en reducciones de impuestos para dueños de casas e inversionistas, entre otras políticas que tienden a beneficiar a los ricos, mientras que rehúsa otorgar créditos fiscales para los hogares pobres con niños cuando fueron implementados, llevaron a una reducción significativa de la tasa de pobreza para los menores de edad. El presidente Biden de inmediato respondió acusando a los republicanos, indicando que el incremento de la pobreza entre los niños es el resultado de la decisión de los legisladores republicanos de bloquear las medidas de créditos fiscales para niños y en su lugar avanzar los recortes de impuestos para los ricos y las grandes empresas. Y quiero señalar también que este reporte
también se enmarca o se acopla dentro de otras cifras que tenemos a nuestra disposición que indican que la pobreza también ha aumentado significativamente en el condado de Manhattan, afectando particularmente a los dominicanos residentes en Washington Heights, en donde el promedio de la pobreza, según un reporte también divulgado por la Oficina del Censo, indicó que la pobreza se había disparado un 15% dentro de los hogares que viven en este condado, afectándonos a nosotros, los dominicanos. En ese sentido, la permanencia de los altos niveles de pobreza, la delincuencia y la llamada gentrification o gentrificación son algunos de los retos que enfrentan la comunidad de dominicanos residentes en la gran urbe en la actualidad y que habrá de darle dolores de cabeza a la actual administración Biden en aras o en busca de una reelección. En otro orden, Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado este pasado jueves 14 de cargos federales por comprar una pistola hace 5 años, época en la que, según admitió, era asiduo consumidor de drogas, en lo que se convierte en el episodio más reciente y hasta ahora más grave dentro de una dilatada investigación. De ser hallado culpable de todos los cargos, el hijo de Biden enfrentaría una pena de hasta 25 años de cárcel. Hunter Biden está acusado también de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego en octubre de 2018, tiempo durante el cual él mismo reconoce que luchaba con una adicción al crack. Según el acta de acusación presentada en un tribunal federal de Delaware, esta es la primera vez que se encausa al hijo de un mandatario en funciones. Sí, eso es muy el importante. cargo de armas contra Hunter Biden, de 53 años, ya era previamente parte del acuerdo de reducción de la sentencia que incluía declaraciones de culpabilidad por delitos de evasión de impuestos por unos $4 millones por ingresos correspondientes en los años 2017 y 2018. Pero dicho acuerdo se derrumbó bajo el escrutinio de un juez federal durante una audiencia judicial este pasado mes de julio, cuando le preguntó sobre sus provisiones inusuales. Hunter también ha estado bajo investigación por sus negocios en el extranjero, entre ellos su implicación en el financiamiento de biolaboratorios en Ucrania. En marzo pasado, el diario inglés Daily Mail reportó, al citar correos electrónicos de Hunter Biden, la ayuda de a recibir millones de dólares de financiación para Metabiótica, una empresa que fue contratista del Departamento de Defensa estadounidense y se especializó en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias y podrán usarse inclusive como armas biológicas, informó el portal ruso RT. Sí, Kepi. El fiscal. Ajá. Sí, queremos darte las gracias por la participación. Te esperamos de nuevo el próximo sábado con la coyuntura internacional. No hay problema, muchas gracias, pasen un buen día, cada uno gracias de ustedes, igual. un abrazo. Sí, continuamos con José Dunker para que concluya sus ideas, ya que él tiene que retirarse. Bueno, solamente quería decir que la situación ha llegado a un punto en que ya se necesita arbitraje. O sea, hay unas actitudes emocionales de parte y parte que ya tiene que haber una mediación internacional. Es muy difícil que Haití sencillamente diga, sí, vamos a detener esto.
No, hay un momento en el que alguien tiene que intervenir, aplicar la ley y entonces que las dos partes estemos dispuestos a... Pero hay un agravante ahí con el caso interno de Haití. Y es que ese grupo que está avanzando en la construcción del canal es un grupo desafecto al ministro. De modo que primeramente hay que resolver el problema interno que hay para que el país pueda validar los acuerdos que haga con República Dominicana. Entonces yo creo que prima una intervención interna para poder resolver ese tema interno, entonces podrá validar las cuestiones que hagan con otros países. Sí. Un punto en cuanto a esto, porque hay un grupo que son los que están construyendo, pero hay otro grupo que son aquellos que están luchando en la frontera porque quieren el canal, que son los campesinos de aquel lado. Entonces, parte de la lucha, aquellos que están construyendo le están dejando la lucha a los que piensan que van a ser beneficiados con el canal allí en Haití. Entonces, solamente para acariciar esta idea, que podamos pensar en ello, es que, fíjese, esas personas que están en la frontera, esos campesinos, son los que inmigran a la República Dominicana. Si ellos allá logran tener su siembra, su agricultura funcionando, esto en cierto sentido pudiera delimitar un poco el flujo de inmigrantes a República Dominicana, porque se supone que estará funcionando, pero por otro lado, los agricultores de este lado que cultivan y venden de aquel lado. Yo pienso que es un tema amplio que deberíamos pensarlo. Sí, pero yo quiero decir, mira, mi experiencia es en el consultorio con matrimonios, familias, que yo veo en esta misma situación. O sea, y a mí me parecería fácil ser un mediador en este momento, porque yo veo dos partes enfrentadas, como yo he visto tantos matrimonios enfrentados. Un problema que tenemos de este lado es que a veces hasta nos negamos a una conversación con Haití para llegar a un acuerdo. O sea, hay gente de este lado que dice que es imposible. Entonces ahí, ¿verdad?, se cierra el juego. Pero de todas maneras, el momento ha llegado a una situación en el que, desde mi punto de vista, tiene que haber una mediación, un arbitraje internacional. Realmente es como usted dice, doctor. Mire, nosotros no podemos decir, porque hay muchas personas que dicen que no nos afecta en nada el problema de Haití, pero si el conflicto entre Rusia y Ucrania nos afectó a nosotros en República Dominicana, y que de manera estratégica los empresarios, los que están haciendo el canal allá, le han dejado el enfrentamiento a la población que de una manera u otra, o se pudiera decir entre comillas, serían los beneficiarios. Son ellos los que están protestando en la frontera. Y un punto importante, yo pienso que la presencia de militares, helicópteros, eso es lo único que está alimentando el morbo nacional, y no solamente nacional, incluso internacional, porque los demás países están ahí viéndonos, viendo lo que está pasando, y en cierto sentido quizás piensen que República Dominicana es intolerante y quiere avasallar psicológicamente y arrinconando al pueblo haitiano. Fíjate el parangón que realmente surgió de que han hecho un símil de República Dominicana y Haití con Rusia y Ucrania, nosotros los rusos. Sí, realmente incluso Montaquín tocó un punto ahorita. Yo pienso que las organizaciones, la sociedad civil, los religiosos deberíamos tener una acción muy activa en esta situación que está pasando en Haití. ¿Por qué? Es que ya el pueblo no está confiando en los gobiernos, no está confiando en los políticos para resolver esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué no están confiando? Quizás por las veces que se le ha prometido. Eso está pasando en Haití. Vemos que no hay un presidente, pero sí hay con quien negociar en Haití. Yo creo que esa propuesta tuya es sumamente importante del rol que pueden, pero no que pueden, es que están llamados a cumplir. Exacto. O sea, las iglesias evangélicas, cristianas y
dentro de las iglesias cristianas hay que incluir la Iglesia Católica, pero hay que reconocer el rol importante que juega la Iglesia Católica no solamente en Haití, sino también en República Dominicana. Exactamente. Hoy aparece una declaración sumamente importante del obispo de San Francisco de Macorís, que anteriormente había sido, acuérdense, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, llamando a la necesidad de la paz, teniendo un mensaje cristiano de que hay que buscar soluciones a base de diálogo. Me parece que ya anteriormente tanto altos dignatarios de las iglesias evangélicas y cristianas, así como también de la Iglesia Católica, habían hecho este tipo de llamados. Creo que esa voz de las iglesias resulta fundamental. Exacto. ¿Por qué? No solamente por principios cristianos, sino porque los cristianos, en sentido general, ¿verdad? De una manera u otra, forman parte de la sociedad y tienen una identidad, en este caso, de la nacional dominicana, así como en Haití, la nacional haitiana. O sea que creo que eso es fundamental. Pero ya les toca a los propios representantes, dignatarios, dirigentes de estas iglesias buscar esas vías para lograr una coordinación, así como también mandar algún mensaje hasta donde sea posible de coincidencia que contribuya a la búsqueda de soluciones. Además que creo que esas son la presencia que deberían ir a la frontera. Está bien, entonces no sé. No, claro está. Yo pienso que, y quiero insistir en eso, en la necesidad que hay de solucionar un problema interno que Haití tiene. Y yo he estado conversando con los líderes principales de las iglesias en Haití. De hecho, el día pasado hubo un conflicto en el grupo Codevi. Y realmente en una conversación que tuvimos con unos líderes se contribuyó a resolver ese problema. Igual ahora estamos conversando a ver si fuera necesario, que lo es, y se dan las condiciones, de modo que podamos hacer algún tipo de acción conjunta, de tal manera que podamos dar un mensaje al mundo y a la nación respecto a qué es lo que debemos hacer para crear un clima de paz y de entendimiento entre los dos países. Porque las armas de fuego nunca resuelven nada. Todos los conflictos que se dan en el mundo tienen que terminar en una mesa de negociación. Por más bombas y misiles que se lancen, tienen que terminar en una mesa de discusión. Entonces creo que estamos en una etapa en que podríamos evitar llegar al momento de disparar. Creo que disparar con la palabra es mucho más eficiente que con las armas. Entonces yo pienso que un ente importante son las iglesias, las entidades con base de fe, que pueden sentar a los organismos oficiales y recomendarle qué deben hacer para llegar a un entendimiento, en este caso, entre Haití y República Dominicana. Sin embargo, quiero mencionar aquí el tema de la comunidad internacional, que han dejado que progrese el deterioro de Haití. Y no han hecho nada. Tenemos ya varios años diciéndole que tienen que hacer algo y no lo hacen. Y vemos que se va cada día incrementando los niveles de conflicto interno, la toma de los pueblos por las bandas, y nadie hace nada. Por esa razón es que hoy el ministro actuante en Haití no se siente con autoridad para tomar ninguna decisión que resuelva nada, porque no tiene el control total del país. Él sabe que hay otros que lo tienen. Y eso, lo único que lo puede solucionar es una intervención de la comunidad internacional para lograr pacificar, lograr un espacio de pacificación interna en Haití. Y eso comenzará entonces a darle validez a acuerdos que tomemos a nivel internacional entre Haití y la República Dominicana. Siempre y cuando, Lorenzo, y eso tenemos que tener claro, República Dominicana tiene una constitución, tiene sus leyes, como asimismo hay unos pactos y acuerdos que deben de cumplirse y respetarse. Organismos internacionales han llamado como que debiese de haber una exención especial por la situación humanitaria que atraviesa Haití. No obstante, eso sería cuestionado
en términos del incumplimiento y la responsabilidad que tiene la República Dominicana con sus dominicanos. O sea, tú has señalado algo muy importante, los organismos internacionales, no pedir que República Dominicana haga una exención y se olvide de los acuerdos, de su constitución, de sus leyes y de sus pactos. Es una participación humanitaria a nivel internacional de colaboración y asistencia al pueblo de Haití. Es al pueblo, no al empresariado que han estado continuamente, tanto allá como aquí, explotando sus pueblos. Correcto. Eso es correcto, porque aquí lo que se trata es, lo digo yo, es de lograr que en Haití haya un clima de paz, que la gente pueda confiar en sus autoridades, en su gente. Pero si tú tienes un país que está siendo ocupado por bandas que tienen mucho más poder militar o armamentista que el propio gobierno, y ellos son los que están decidiendo lo que se hace en el país, ¿cómo se puede avanzar? No hay manera. Es más, pueden hacer cualquier tipo de elección y pueden elegir el mejor presidente y no va a funcionar tampoco. Entonces yo creo que en ese aspecto es sumamente importante la intervención de la comunidad internacional. No estoy diciendo que Haití hay que intervenirlo militarmente, pero de alguna manera hay que tomar control de las calles. Nosotros criticamos mucho las acciones que ha tomado el presidente de El Salvador, Bukele. Sin embargo, yo estuve hace 2 o 3 semanas en El Salvador y tú puedes caminar por las calles con tranquilidad. Tú ves la gente tranquila, caminando. Son medidas que no son deseables, tú sabes. Pero cuando tú tienes un país que está tomado por elementos que no son los oficiales, ¿entiendes? Es difícil avanzar. Yo sugiero que nos focalicemos en Haití porque la situación en El Salvador es un poquito... Bueno, pero es una referente, ¿no? Está bien, pues y nos puede servir de experiencia para búsqueda de solución. Pero hay algunas cuestiones que no se pueden negociar. No podemos estar masacrando, ¿verdad? Pandilleros, aplicando justicia, matándolos como lo están matando, torturándolos como lo están torturándolos en la cárcel, porque si no, entonces tendríamos una paz de palo, ¿verdad? No lo digo yo ni hablar, ¿verdad? O sea, solamente digo porque eso se llega ahí fruto de un proceso que es el que ha permitido. Y además de eso, es un dictador. La ley de talión que están aplicando. Estamos creyendo que a base de estar matando gente como se está matando en El Salvador, vamos a buscar solución. No he dicho que tú has expresado eso, sino para que se vea que se ha buscado una fórmula específica. No, pero Luis, perdóname, lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar formas, pero vamos, acorde con las situaciones internas de cada país, la solución de ese país. Pero que El Salvador no es una solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dictadura, violaciones flagrantes de derechos humanos. Son lloros permanentes de la familia, de madres que se le torturan y le matan a los hijos. Aunque alegan que ellos estaban cuestionando al pueblo también. Vamos a dejarlo afuera, está bien. Es un tema que tenemos que discutir. Está bien, pero vamos al caso de Haití, porque si no, entonces nos... Volvamos a Haití, señores, volvamos a Haití. En el caso de Haití es bueno que se diga, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque es una cooperación internacional y hay que contribuir, pero son realidades que ni tú ni yo podemos determinar. Para lograr esa famosa intervención en Haití se necesita una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿O no es así? Y hasta ahora Rusia y China no han dado el visto bueno, independientemente, ¿verdad?, de cualquier crítica que se le pueda hacer a Estados Unidos. Ni lo van a dar. Ni lo van a dar, porque estamos delante de un conflicto de carácter internacional. Entonces, esa posibilidad que se había abierto de Kenia está bloqueada. No cuenta con autorización ni de Rusia ni de China, que son 2 votos fundamentales, porque sencillamente hay 5 votos de que cualquiera de esos 5 que vote, no hay posibilidad. Esa misma propuesta, yo mismo manifesté que se había pensado en una serie de países de Sahel, como el caso de Kenia, pero también se habló de Senegal. Usted lee la prensa en el día de hoy y Senegal está envuelto en unos conflictos, unas contradicciones enormes, como también
en bancarrota como ha caído Kenia. No sé cómo un país en bancarrota se aventura a hacer una invasión. Entonces, eso, y es lo que dijo el colega, lo ha dicho el reverendo, el pastor, José Dunque, de que el presidente Abinader está en una posición sumamente difícil. Sí. ¿Y por qué no aprovecha el presidente en las mesas que se estuvo participando en Palacio de ese equipo, de esas personas que estaban entrevistando o colaborando con la presidencia de la República con el asunto dominico-haitiano? ¿Por qué esas personas que asistían, el presidente no los llama para retomar esa mesa? No sé, porque el que decide es el presidente, que es el coordinador de esa mesa, y además está previsto en un tiempo, no sé cuándo, de que se firme el pacto sobre Haití, que fueron personalidades, representantes de instituciones, que merecen todo el respeto y el mérito, independientemente de cualquier diferencia, pero hay coincidencias en una serie de puntos. Entonces, esto nos plantea un problema que tenemos que resolverlo los dominicanos y concretamente las autoridades, pero no podemos seguir insistiendo comunidad internacional. Ahora bien, veamos las cosas de manera operativa. Veámoslas. ¿Acaso no hay sanciones de parte de Canadá y de Estados Unidos contra empresarios? ¿Por qué no se aplican esas medidas? Empresarios que juegan un papel fundamental en República Dominicana. Ahora, si las autoridades dominicanas están en desacuerdo, pues que lo digan públicamente. Pero no podemos estar sancionando a esos empresarios en Estados Unidos y en Canadá y aquí no aplicando esas sanciones, porque eso puede contribuir. Porque esas bandas, ¿de dónde han obtenido el financiamiento? Lo han obtenido de parte de grandes, no empresarios, no, de grandes empresarios. Y eso puede contribuir, pero que se ejecute la medida, porque usted no puede bajo ninguna circunstancia como empresario estar financiando las bandas, porque esas bandas tienen el poder en Haití no porque eran ellos mismos, sino porque han sido financiadas por estas grandes. ¿Y cómo le llegan las armas a todos esos grupos? Pero vayamos por partes. ¿Hay o no sanciones de parte de una serie de, digamos, de dirigentes, de bandoleros? Eso hay que aplicarlo, no solamente en República Dominicana, sino en todos los países del Caribe a nivel, porque se les puede cerrar. Ahora bien, hay un puntico, hay un llamado a la comunidad internacional, pero ¿acaso no hay dirigentes políticos en Haití? Dirigentes de partidos, inclusive aquí hay representantes de esos partidos que viven ocupando los medios de comunicación de masa. ¿Por qué no se hace un esfuerzo hasta donde sea? Inclusive República Dominicana puede brindar algunas facilidades para esos diálogos entre esos dirigentes, porque lo que se ha dicho aquí, si los haitianos no se ponen de acuerdo entre ellos mismos, entonces vamos a tener problemas con la representación de esos interlocutores. De todos modos, mientras aparecen estos interlocutores, hay autoridades haitianas. No vayamos a discutir el tipo de Estado, si es fallido o no fallido, pero esa es la gente. O aquí no hay consulados, o no hay embajadas, no solamente aquí, sino en el Caribe, en el mundo entero, sí, en Estados Unidos. Entonces esa gente que está ahí, ¿a quién está representando? el país. ¿Ah? Entonces veamos las cosas en términos prácticos. Y cuando aquí se dijo que no había soldados, es verdad, las Fuerzas Armadas en Haití, que tienen una pequeñita fuerza, ¿qué expresión dio el Estado haitiano o ese Estado fallido haitiano? Una fila de hombres vestidos de negro, artillados, de élite, que le mandó un mensaje de que están dispuestos también a utilizar las armas. ¿O no es así? Sí. Y si no, ¿verdad? Aquí no tenemos estas imágenes, porque pues eso es un diálogo entre, ¿verdad?, entre amigos buscando. Entonces, estamos hablando de que hay fuerzas que fueron comandadas, dirigidas, apoyadas por el gobierno haitiano. Ese gobierno el que sea. Porque, ¿qué dice el gobierno haitiano? No, que no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo, cuando uno le hace la historia al proceso del canal, de los tiempos de Jovenel, para ponerlo más cercano, el gobierno haitiano ha estado incidiendo en el bendito canal. Tengo una pregunta y es para confirmar. Yo estuve viendo un video donde un nacional haitiano protestando en la frontera decía
que República Dominicana tiene 11 canales conectados a Río Esa es Mazatlán. una denuncia Quiero que preguntar hizo eso. la congregación de los jesuitas, que creo que nos merece todo el respeto. Y hasta ahora hay algunos geólogos, funcionarios que lo han desmentido, pero no con hechos. Ahora bien, usted sí puede confirmar, y yo también, porque conocemos la zona, de que no solamente porque hay una superficialidad de muchos geólogos y mucha gente experta en hidráulica, no solamente hay que hablar de aguas superficiales, sino de aguas subterráneas. Y el problema muchas veces que estamos discutiendo alrededor de un canal de aguas superficiales. Pero, ¿acaso no se está venido extrayendo durante años, durante decenios, arena del río Masacre? Y ahora mismo, después que se construyó la verja, usted tiene patanas extrayendo arena a todo dar, patanas para llenarla. ¿De dónde son las patanas? Por el río Masacre, ahí mismo donde está, cerca de Haití. Tanto de Haití como de República Dominicana. Los camiones dominicanos no pueden pasar a recoger la arena, la grava, la gravilla. De eso no se habla. El basurero que nosotros teníamos de Dajabón, ¿dónde estaba colocado? Aunque hay un proceso de mudanza, al lado del río. Y cuando, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Porque eso no es responsabilidad del actual gobierno. Cuando el gobierno dominicano, las administraciones gubernamentales anteriores pidieron al gobierno haitiano autorización para instalar un basurero al lado del río Masacre. Mira, hay muchos hechos. Y además de eso, muy bien, ¿verdad? Porque tenemos aquí que no están presentes. Las comunidades tienen que participar. Sí. No solamente son las autoridades, no solamente una cuestión de carácter diplomático. Y esas comunidades, muy bien, hay arroceros del lado dominicano, pero también del lado haitiano. Pero lo que no se ha dicho a la opinión pública es que algunos de esos productores arroceros, que algunos de ellos están asociados, aprovechan a los productores arroceros haitianos para negociar el arroz que se produce en Haití en territorio dominicano. Es decir, que los arroceros haitianos dependen, en algunos casos, no en todos, de arroceros dominicanos que están en tal caso explotando a los arroceros haitianos. Mira por dónde va la cosa. Ahora bien, no quiero, ¿verdad?, complicarlo, lo único que se vea en una mesa de negociación, estamos de acuerdo. Pero el caso del arroz, ¿verdad? ¿Acaso no hemos dicho que no se puede seguir cultivando arroz en la forma, en la dimensión, en la cantidad, en la línea noroeste, porque lo que se privilegia es el agua para el arroz? No es cierto que es para los consumidores, no es cierto que es para los hogares. Y quiero también que la opinión pública sepa que en el municipio de Dajabón, como en el municipio de el departamento de Juana Méndez o la provincia de Dajabón, pero vamos a quedarnos con el municipio porque están frente a frente. ¿Dónde están las plantas de tratamiento? Todas esas aguas servidas, todas esas heces fecales, ¿a dónde van? Al subsuelo. Por eso hay que discutir de aguas superficiales y de aguas subterráneas. Estamos contaminando las aguas subterráneas. Y no, esto no nos parece. Y mucha gente se ha quedado callado en torno a esto. Y que privan en expertos, geólogos y cosas, pero no discuten el tema. Desde el punto de vista jurídico ya no tengo... Hay una depredación del río Dajabón que le llama Masacre, pero es Dajabón. Sin río Dajabón. El problema no es del canalito. Es que aunque sea el dique allá, o en tal caso la propuesta, que me parece que no fue tal vez en las emociones, tratando de defender el interés nacional, pero fue desacertada de parte del presidente de construir una presa para uso exclusivo. Eso fue lo que se interpretó a nivel de opinión pública. Sí. ¿Por qué no plantear la construcción de presas, ¿verdad? Y conseguir cooperación internacional y que esa presa también sirva a los haitianos como también a los dominicanos? Ya está definido. Alrededor, no quiero de manera precisa, alrededor del 60% de las aguas está ya establecido que es para los dominicanos y alrededor del 40% para los haitianos. Eso, mira, eso no viene desde ahora. Aquí no se ha recurrido a la historia.
hay que decir que hubo una comisión en los años 53, 54, antes de que subiera Duvalier, para tratar específicamente el tema del Río Masacre. Entonces, ¿cómo es que después de 70 años, que tiene responsabilidad el gobierno haitiano, como también tiene responsabilidad el gobierno dominicano, tiene responsabilidad el gobierno haitiano, como el gobierno haitiano? Y podemos decir no del gobierno, sino de los estados, porque habría que envolver el Congreso y también el sistema judicial. O sea que tengamos calma, tengamos paciencia y recurramos a lo que es el tratado, ¿verdad? Del punto 10 del tratado del 29, donde se establece que las aguas deben ser compartidas. Y eso sencillamente, y que nadie nos saque, porque eso es derecho internacional. Pero no vayamos a provocar un problema que puede ser, que es hasta donde va, que se está perdiendo el control. Se está perdiendo el control, que es la preocupación. Y estamos hablando de familias pobres. De eso está la parte humanitaria, de gente que tiene que trabajar, tiene que producir para generar un ingreso y poder sobrevivir. Por ejemplo, como es el caso de que se ha dicho del mercado binacional. Estamos hablando de miles de familias, pero también miles de trabajadores. ¿Acaso no hay trabajadores de República Dominicana que cruzan al proyecto de Codevi? Si está cerrada completamente la frontera. Entonces, ¿cómo que se puede estar permitiendo que trabajadores de República Dominicana pasen a trabajar a Codevi? Se pensó que en el cierre de la frontera se iba a afectar ese proyecto que de una u otra manera, independientemente de cualquier crítica, ha contribuido a mejorar el nivel de vida o por lo menos evitar que la miseria y la pobreza se expanda. Como también habría que pensar el uso de las aguas que tiene la propia planta industrial de Codevi. ¿Está eso en la canasta de evaluación? Mira, o sea que hay muchos puntos, o sea que no es un puntico tan sencillo, el canalito que es esto. Pero creo que ha habido, no sé, tal vez esa no es la palabra, una provocación con tratar de tomar medidas unilaterales, que eso se pudo haber hecho de la manera más amigable. Ahora, tenemos una realidad, independiente de que sea, que no se resuelve en términos diplomáticos. Es una realidad de una macro crisis enorme en Haití, que envuelve, como muy bien apunta el reverendo Motaquín, que hay que buscar una solución. ¿Por qué? Porque son niñas que se están violando, mujeres que se están violando, niños que se están violando, y la gente está despavorida. Entonces así no es verdad que vamos a buscar. Y eso hay que buscar una solución. Y debe del gobierno, y yo creo que merecería todo el respaldo, de una posición más enérgica en torno a todas estas violaciones de derechos, no solamente en Haití, sino que vienen y son cubiertos desde los tiempos de Totón Macut, que vinieron aquí, se cobijaron en República Dominicana, y que no se le ha pedido cuenta todavía, que son personas que pueden ser acusadas hasta en tribunales internacionales como genocidas. Mira por dónde va la cosa. Entonces, en el campo del derecho, antes de creo que el reverendo tenía un punto. No, lo que quería, para que no se quede suelto el punto ese de la aprovechamiento de las aguas del masacre y los supuestamente canales que tiene Dominicana, hay ciertos, sabe que el río corre el 95% en territorio dominicano y un 5% en área binacional. Y hay unos afluentes que alimentan el río Masacre de territorio dominicano al río Masacre. De algunos afluentes hay canales que se han creado para poder servir, pero no están sobre la misma cuenca del río Masacre. De eso se trata. De lo que, no hay un canal como ese que sale del mismo cuenca del río Masacre hacia República Dominicana. Sí, déjame darte una información. Ajá. Pero tenemos Lomas de Cabrera. ¿En qué parte del mundo se ha encementado un río? Dígame. No me digan dónde. Es una locura. Se le puso cemento al río Masacre. A una parte. ¿Qué iba ahí? Se le puso para convertirlo en balneario. ¿O no es así? Sí. ¿O no es así? Sí, así es. Cuando pidió permiso el gobierno dominicano, ¿verdad? Y no lo digo como crítica, sino para que veamos las cosas más objetivamente, porque hay que informar y hablar siempre con la verdad. ¿Verdad? Porque la verdad nos puede ayudar. Se encementó, pero también hay otro problema. Las cloacas.
de Loma de Cabrera, ¿dónde que desemboca? En el río. En el río, un metro después del balneario. O sea que son punticos que, lo digo porque eso puede aparecer en cualquier discusión. No, es que deben aparecer y buscarse soluciones. Esto debe de ser aprovechado para un diálogo real y efectivo entre Haití y República Dominicana, con la gente que hay en Haití. Y nosotros definir bien, como país, como nación, como Estado, cuál es la línea. Y quiero también anotar, antes de pasar a la pausa, que el tema el tema electoral. No, aquí no es un objetivo de que Abinader está buscando, no. Aquí hay cuestiones que tienen que ver con problemas de relaciones comerciales, problemas de seguridad, problemas de territorio, problemas de desconocimiento del derecho internacional. O sea, si queremos reducir esto a un tema, a una cuestión estrictamente electoral y política, estamos perdidos. Sí, y además de eso, tienen todo el derecho los partidos a participar en las elecciones y plantear, claro. No es que esto no es cuestión de que no es político, esto es político, esto es electoral, que planteen cada partido cuál es su solución o propuesta o recomendación desde el punto de vista de República Dominicana en torno a toda esta crisis en Haití. Eso es de derecho. No debemos decir que no, que la cuestión electoral y política. No, también creo que es un error. Sí. Continuamos ahora con las voces de la frontera. Sí, asimismo estamos a la espera que entre Rubén Villalona, Chío, de las voces de la frontera, que está en comunicación telefónica. Chío. Buenos días desde la frontera de República Dominicana. Desde Voces de la Frontera, culturólogo Chío Villalona, para el programa de televisión Geoeconomía, su mundo multimedios. La solidaridad abre ventanas entre las personas migrantes haitianas y las comunidades que las reciben en la zona fronteriza de República Dominicana. Históricamente ha existido una relación de reciprocidad que genera beneficio a todas las partes involucradas. Un estrecho vínculo con mucho potencial, abarcando oportunidades que permite a los migrantes enviar recursos y contribuir al desarrollo de su familia en sus comunidades de origen. La interculturalidad y diversidad enriquecen las comunidades fronterizas. Los migrantes aportan su capacidad de trabajo, conocimiento, experiencia y entusiasmo. Conviven con los dominicanos y las dominicanas, enfrentando desafíos comunes. También comparten el sueño de un futuro mejor, la valoración de su trabajo, la vida que se celebra en una canción. La precisión de palabras resulta muy efectivas para provocar el diálogo entre temas sensibles, promover la valoración de puntos comunes y el respeto a las diferencias. Ayuda además a desconstruir prejuicios, en especial si enfocamos aspectos de la convivencia diaria que suelen quedar al margen de otros relatos. La solidaridad se afirma como un valor que caracteriza la dinámica de la vida en la frontera, abriendo ventanas a la esperanza y el entendimiento. Mientras hacemos un recorrido por lugares claves para el intercambio, el mercado binacional, el colmado, el batey, la finca de banano, la escuela comunitaria, que nos revela la vasta cadena de aporte entre los migrantes haitianos y las comunidades que los reciben en República Dominicana. En ese camino donde todos dan de sí, vemos como la buena convivencia de dignificación del trabajo tienen un gran impacto en ambos lados de la frontera, entendida como un espacio de encuentro, el lugar donde cada día inician miles de sueños. A través de la iniciativa de trabajo digno, cruzan la frontera y la mesa del diálogo transfronterizo, ahí donde nos reunimos haitianos y dominicanos, promover las acciones para la mejora de las condiciones laborales en el sector banano, el bienestar de los trabajadores de la línea noroeste
y sus familiares como parte de los principios rectores del comercio justo. Garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, fomentar la buena convivencia y el entendimiento de las comunidades de acogida es aportar al progreso de la felicidad en la frontera dominico-haitiana. Haití, 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 Haití. ¿Cuándo llegará la liberación de Haití? Me dicen que bailan compa, los haitianos bailan su compa. Me dicen que bailan compa para toda la cultura. Es así la vida de la frontera. Y nosotros desde aquí proclamamos la armonía y la paz en estos momentos en que se lanzan grandes desafíos por una parte a los derechistas imponiendo su pensamiento y su conocimiento. Paz en la frontera. Gracias, Rubén Darío Villalona, Chío. Esperamos, como siempre, tus oportunos comentarios de las voces de la frontera. Gracias a su mundo, Multimedio Mundo, desde la frontera, voces de la frontera, culturólogo Chío Villalona. Bueno, yo pienso que bueno que Chío tuvo esta intervención tan interesante y tan emotiva, de verdad que inclusive desde la frontera escuchar una voz que trae esperanza, donde habla también de una mesa transfronteriza, que habla de los problemas que tienen las comunidades y que hace un llamado a la paz. Creo que eso es importante, porque creo que estamos en un momento de enfriar las cabezas. Hay que enfriar las cabezas. Así mismo. Saber realmente que la confrontación no conduce a nada bueno. Es verdad que el gobierno dominicano tiene la responsabilidad de salvaguardar la soberanía nacional, de salvaguardar el interés de la nación, pero hay manera de hacerlo sin que eso implique una confrontación bélica. Entonces yo creo que sentarnos a la mesa de negociación es la mejor manera. He visto unos grupos que se han salido uniformados y con banderas y con gorras y que vamos a luchar y que vamos a enfrentar. Yo creo que no es tiempo de eso. Y creo que la proporción de la situación no es para llegar a esos extremos. Hay que dimensionar la respuesta en función del conflicto que puede haber. Yo entiendo que estos hombres que han sido sancionados por el gobierno dominicano, por lo menos se le ha impedido la entrada momentánea al país, que son los que están propiciando la continuación de este canal, pues ya tienen su sanción. El hecho de que se haya cerrado la frontera como una medida de llamar la atención, está bien. Yo creo que tenemos que, en cierto modo, respaldar al gobierno en esa medida, pero de ahí a llegar a la amenaza bélica, creo que eso hay que considerarlo. Sí, entonces el llamado que tenemos que hacer nosotros es, ¿cuáles son las vías que tenemos nosotros para encontrar esa avenencia? ¿Cuáles son los actores de un lado y de otro que podemos sentar a una mesa de negociación o de discusión, de análisis de los temas para llegar a un consenso en qué es lo que se debe hacer? Porque realmente las aguas del río Masacre, según un acuerdo que creo que hubo en el año 2021, hay posibilidad de que las que están en espacio internacional pues usados por los dos países. Pero debe ser en base a acuerdo. Yo creo que aquí lo que ocurrió fue el hecho de que se hiciera en un ambiente de aparente provocación, quizás no solamente para crear un problema con República Dominicana. Yo creo que ahí también había la necesidad de crear un problema también al propio gobierno haitiano, porque eso genera capital político. Entonces yo creo que no debemos seguir con eso, ¿no? Yo creo que no debemos seguir con eso. No, déjame hacer una aclaración, porque es que tal vez la teleaudiencia no entiende. No, está claramente establecido. En el acuerdo del 29, eso se ha venido ratificando, se volvió a ratificar en 2021 a partir de una iniciativa que tomó el gobierno haitiano. Yo lo señalé, eso está documentado. Hay un informe que yo creo que debe de ser, yo leí algunos
algunos pasajes porque un diario se permitió publicarlo, pero no el informe completo del INDRI, donde hace una serie de aclaraciones pertinentes. El puntico que ha venido a generar todos los conflictos, digamos, es que del lado haitiano se decidió construir un dique, porque no hay problema, ahí está el río, usted lo puede utilizar, pero si usted construye un dique para uso exclusivo, oye, está no solamente afectando, ¿verdad? Por supuesto van a aprovecharse terrenos, no de empresarios, no, terrenos también de agricultores y también campesinos, pero al hacer de manera exclusiva, posteriormente lo que están río abajo va a afectar, tú inclusive lo señalaste, a los propios haitianos y también a los dominicanos. Entonces, eso fue digamos, la reacción, porque es una violación del tratado. No es como se presenta muchas veces en los medios de comunicación, que tienen derecho al uso de las aguas. Pues claro, no solamente el uso de las aguas, hay que pensar en las aguas superficiales, que es la que se está debatiendo, pero también de las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque esas aguas subterráneas, no estamos hablando de las aguas servidas, las que son que contaminan esas aguas subterráneas. Haití es riquísimo, tiene agua, pero son aguas subterráneas. Hay una mala comprensión del problema acuífero de Haití. A eso se hizo un estudio, la Fuerza Naval de Estados Unidos, donde una de las grandes riquezas que tiene Haití son sus acuíferos, son sus aguas subterráneas. Por eso que usted ve que no hay ningún río, ningún riachuelo, usted ve una mata de mango. ¿Por qué? Porque es rica. Ahora, si esas aguas comienzan a contaminarse, no solamente no va a haber la mata de mango, sino que va a enfermar. Y, de hecho, habría que pensar en que hay el mismo Haití, yo siempre lo he señalado, que no se le quiere buscar una solución. No puede ser Puerto Príncipe, cerca de Puerto Príncipe existe la mayor laguna de heces fecales del planeta Tierra. Por Dios. Sí, es una barbaridad. Qué bueno que pusiste. Y no se quiere asumir ni el gobierno haitiano, pero también nos afecta al gobierno dominicano. Eso es peor que este problemita del canal. Del canalito. Pero que hay una responsabilidad y es bueno que se diga que Preval rechazó la cooperación española para que pudiera buscarse una solución. O sea que son problemas que estamos arrastrando y tenemos que sentarnos en una mesa. Yo creo que estamos de acuerdo, de diálogo, de conversación y aprovechar esta coyuntura y no estar con tambores haciendo ruido, sino de sencillamente una mesa de diálogo, porque sencillamente los dominicanos y haitianos tenemos que llevarnos bien. Eso es todo. Y hay una problemática, aparte de lo de el canal, que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, el pueblo a pie, el pueblo centrado en las comunidades, está percibiendo. Porque quienes están viviendo el terror actualmente es el pueblo que ve la noticia y que escucha incluso noticias in voce, que viene una persona, da una información, luego la revierte, la pone de otra manera, y eso se va convirtiendo en violencia dentro de las comunidades. A la hora de cerrar la frontera, hay muchas personas que pensaron que van a regresar para Haití, porque tienen miedo, en caso de que haya una guerra, cómo la violencia comenzaría aquí dentro de República Dominicana. Entonces, hubieron dos casos, que fue el caso de los asesinatos de las cuatro personas, de una familia. Pero en ese asesinato, habían dentro de eso dominicanos y haitianos involucrados. Así mismo, eso es un excelente tema para luego continuar. José Luis, desde las voces de la frontera, desde Dajabón, adelante. Sí. Hola, buenos días a todas aquellas personas que están en sintonía con su programa Geoeconomía por Multimedios Su Mundo para todo el país y resto del mundo. Señores y señoras jóvenes, se ha calentado la pelota, no por batear en el play, sino por hacerlo en un espacio menos de 500 metros. De los 55 kilómetros de distancia
que tiene este río, Dajabón, originalmente nombrado por los taínos, luego Dajabón y ahora Masacre, que se ha hecho más popular. Entonces, cuando toca ambas ciudades, se reduce este río a 48 kilómetros, debido a que 7 kilómetros tocan ambas riberas de las ciudades Dajabón y Guanamén. Entrando hacia el río, gira y penetra 500 metros, de donde sale de nuevo y toma su cauce original hasta morir en Manzanillo. Pero si a esta largura fluvial le sumáramos sus originarios conflictos entre España y Francia, antigua metrópolis colonialista del siglo XVII, que se apaciguaron por medio de la firma en el Congreso de la Villa de Nimega, no debemos de pasar por alto los estudios también atmosféricos y climatológicos de lo que hoy conocemos como la línea noroeste. Su estación de sequía cada año, esa realidad del clima la descubrieron los franceses en esta región por los años de 1778. De ahí el pleito con los españoles por las aguas fronterizas. Creo que sobre la situación de este histórico río Dajabón, popularmente ahora llamado Masacre, se han tenido muchos temas sobre el mismo. Sin embargo, parecido a la escena familiar, donde el papá y la mamá se enfrascan a discutir todos los días por su hijo o hija, pero ninguno de los dos presta atención qué hacen y cómo están ellos. Así está este río fronterizo. El caudal de agua ha bajado tanto que las especies de peces que dieron su nombre original, es decir, el rajao, de ahí en el Dajabón, desaparecieron. Y no hablemos de la contaminación y extracción de materiales de su lecho, hacen del mismo a corto plazo en convertirlo en un simple arroyo y no río. Pues el golpe de gracia lo están dando los propios residentes donde nace y brotan sus hiladas aguas. Allí desde hace años tienen corte de árboles de manera indiscriminada, amén de los incendios forestales. Es decir, la deforestación creada por el ser humano constituye más peligro que el agua tomada ya por dominicanos o haitianos. Para nosotros, Geoeconomía, un espacio para tratar temas con carácter social, religioso, económico, cultural, científico, creemos es necesario el tema Río Dajabón, hoy Masacre, versión conflicto 2023, sea conducido por académicos de ambos lados, pertenecientes preferiblemente a universidades. B, los ministerios de medio ambiente de aquí y de allá asumir en su parte el cuidado y debida atención y reforestación de todo su lecho. C, ubicar lugares y limitar la extracción sin límite de arena y piedra de su cauce. D, crear oficialmente, reconocido por los gobiernos y el Congreso, de un grupo operativo binacional que atienda la protección, trato y seguridad de este río. Y creemos hay que desarrollar en ambas ciudades fronterizas, Dajabón y Guanamén, campañas educativas en sus pobladores por medio de su Ministerio de Educación, donde se trate este tema. Trabajemos todos los días por una convivencia de paz y seremos felices. Pasen todos buenos días y muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo. Excelente, José Luis. Muy oportuno todas tus observaciones y recomendaciones. Para continuar. Gracias a ustedes. Gracias. Sí, lo que mencionaba antes de entrar con José Luis es que este caso que pasó, donde murieron 4 miembros de una familia, entonces
pasó justamente en este tiempo cuando empiezan el canal. Ya el pueblo dominicano estaba indignado por lo que sucedió. Y ahora esto del canal, la manera que se ha manejado, ha ido alimentando más esa fobia de la población, por lo que están incómodos. Y la manera que se presiona y que se habla en las comunidades, porque a diario me topo con personas que se refieren al tema, el pueblo está incómodo. Y si los gobiernos no toman una decisión rápida de apaciguar la situación, entonces eso va a repercutir, pero también va a tocar a las comunidades. Así es. Yo quería preguntarme si es, porque es una preocupación que tengo siempre, un poco para manejar el lenguaje sobre el tema que estamos discutiendo, y es que, bueno, estamos desviando el río Masacre, pero cuando tú ves la imagen, tú te das cuenta, esa zanja puede desviar el río. Esa zanja tiene capacidad para drenar el río Masacre. O cuando el agua está corriendo por el río, a menos que no haya una crecida, no creo que vayan a tener tanto aprovechamiento del agua. Yo no creo que sea tanto, ¿no? Por eso pienso que el tema no es tan dimensionado como para darle la dimensión que le hemos dado a esto. ¿Cómo se está vendiendo el tema? Sí. Porque cuando tú ves la imagen de la zanja, es una zanja que tú la puedes cruzar con un palo por encima del otro. El río Masacre es mucho más amplio. Bueno, obviamente, vuelvo al tema de haberlo hecho sin el consenso con República Dominicana. Creo que ahí es que está el problema, porque si nosotros comenzamos a hacer cosas de un lado y de otro que tienen que ser tratados de manera binacional y lo hacemos solamente de manera unilateral, eso crea un problema. Como decía Luis ahorita, los tratados, los acuerdos, hay que respetarlos, no importa lo que sea, pero hay que respetar los tratados para que haya paz en los dos países. Y ese es el principio fundamental del entendimiento y de la paz. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con la propuesta que hace. Habría, como ya señalé, porque todavía está en proceso de construcción. Sí. Ese porque es un puntico, porque lo que se discutió en el 21 está bien, lo puede cada país utilizar y por supuesto afectar a la otra nación. Sé que estamos terminando. Aún yo creo que se podría, es decir, la manera que se está presionando es que no ha permitido que se pare esa construcción. La manera Bueno, es que también hay que reconocer una falla del gobierno haitiano, porque si tenemos un diálogo, porque no solamente hay una comisión de agricultura y ambiente, una subcomisión de carácter técnico, que era la que se iba a ocupar exactamente de Río Masacre. Por eso que ha faltado información y el gobierno debe de rendir informes detallados en vez de algunos bancos aquí, el Banco Central, estar informando y malgastando y despilfarrando el dinero. Debiera utilizarse ese dinero para rendir documentos bastante aclaratorios, inclusive hasta con mapas y sea de ilustración de la opinión pública, pero eso no es lo que se tiene. Pasamos inmediatamente a reaccionar y además poner al país en una situación difícil. Finalmente yo quiero ya con esto insistir, vamos a trillar el camino del diálogo, una propuesta, ¿verdad? Del diálogo y de búsqueda de solución y de entender que si vamos a dialogar no podemos estar imponiendo a la otra parte nuestra situación, nuestras condiciones. Ahora, hay un derecho internacional, hay tratados, está definido ahí, vamos a cumplir hasta donde sea posible. Mientras tanto, hay que saber que la agenda trasciende este asunto del río. Hay una crisis, como muy bien se ha apuntado aquí y ha insistido el reverendo Motaquín, de que Haití tiene que ser pacificado, que es lo que se señala, porque si no, entonces vamos a tener conflictos, no solamente en el río Masacre, en el río Libón, en el río Pedernales, y otros ríos y otros afluentes, otros arroyos. Estamos hablando de decenas y decenas de arroyos que puede haber un conflicto. Entonces hay que sentarse en una mesa. Pero la parte política e institucional es fundamental. Pero el gobierno tiene que no solamente cumplir con tratados internacionales, tiene que cumplir con la legislación nacional, tiene que cumplir con la Constitución.
Y ahí tenemos que tratar temas bien concretos en República Dominicana, como el caso de la Constitución. Un puntico para terminar solamente, es que tener claro que cuando vayamos a una mesa de negociación, es negociación, no es imponer tu propio criterio, tú tienes que dar y tienes que recibir. Exacto. Y tienes que tener la mente abierta para esto, porque a veces vamos a una mesa de negociación con mi criterio y quiero imponerlo allí. Sí, tú tienes que imponer defender tu posición, pero también saber que tienes que ceder parte de tu posición. Así es. Gracias. Nos despedimos para la próxima sábado. Continuamos con estos temas tan trascendentes de nuestro país. Muchas gracias y no olviden darle me gusta. Su Mundo TV.